vamos a dar inicio a la actividad que está programada para el día de hoy, que es el club de revista. En este caso es sobre el papel de la dexametasona luego de la cranectomía descompresiva. Mi nombre es Julián Zuleta Mejía, soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Entonces, para iniciar a hablar sobre esto, porque es importante, porque debemos abordar esta pregunta clínica. Una de las cosas es que la hipertensión intracraneal, que es una de las causas más frecuentes de muerte y discapacidad, o que causa este tipo de desenlaces, es una entidad que se puede producir por diferentes causas. Las causas que la pueden producir son tanto mecánicas como vasculares. Sin ahondar mucho en la fisiopatología y en las propias entidades que llevan a este desenlace, vamos a abordar la causa de por qué es importante hablar sobre esto. A partir de la descripción moderna que hizo Kocher en 1901 de la cranectomía descompresiva, se empezó a producir o se empezó a dar con mayor frecuencia que se hiciera este tipo de procedimientos para el tratamiento de la hipertensión intracraneal. De ahí que el uso más frecuente sea en el trauma craneoencefálico, el TEC, o en el infarto cerebral maligno. Sin embargo, no son estas las dos únicas entidades en las que de las que se ha hecho uso. También se ha hecho uso en entidades como la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracraneal. Entonces, hablando de eso, es la razón por la cual la craniectomía descompresiva juega un papel importante en la práctica clínica diaria. Además de eso, tenemos otra parte de este tema y es el uso de la dexametasona a los esteroides. La dexametasona no es el único tratamiento o el único manejo médico que se ha instaurado para el manejo o para el tratamiento de la hipertensión intracraneal. Hay diferentes tipos de terapias que reciben el nombre de tratamiento médico. De ahí que diferentes revisiones dan un manejo por niveles, en el que en el tercer nivel se encuentran el tratamiento quirúrgico con la cranectomía descompresiva, pero previo a ello generalmente se instauran terapias de manejo inicial, tales como son manejo de la pseudoanalgesia, manejo de la intubación y la ventilación mecánica, manejo de la presión arterial y, y del mantener una perfusión cerebral llevando ese tipo de terapias, ya sea por presión arterial o por diferentes métodos, tales como también puede llegar a ser el manejo de la presión arterial de CO2. Otra de las terapias que muy comúnmente conocemos y que de hecho revisamos en uno de los clubes de revista previos es la osmoterapia o el manejo, ya sea con el manitol o las terapias con solución salina hipertónica. Posterior a ello, y como lo había dicho previamente, encontramos que para la hipertensión refractaria ya encontramos el manejo quirúrgico en el que entra la craniectomía descompresiva, pero tenemos que cuando se instauran estas terapias, incluso podemos llegar a persistir con una cantidad de desenlaces no adecuados que no son despreciables, es en un número importante. Entonces, de ahí que tengamos la duda sobre si hay otras terapias o otras ayudas que tengamos diferentes a la osmoterapia, diferentes a las terapias que ya hemos instaurado previas al manejo quirúrgico para que los desenlaces pudieran ser mejores o para esos pacientes que no responden a esa terapia inicial. Esta es una imagen sacada de una publicación de Neurocritical Care en la que se muestra simplemente, o la que quería mostrarles, imágenes de una craniectomía descompresiva. En la primera imagen, en la superior izquierda, que tiene la letra A, nos muestra simplemente cómo hacen un abordaje tratando de exponer la parte frontotemporoparietal de una manera amplia, de esa manera extraer una parte, un colgado craneal, de manera que posterior a hacer una incisión en la dura, ese tejido cerebral logre realizar una protrusión y de esa manera disminuir la presión que está generando ese aumento de volumen del parénquima, o ya sea producido por los vasos en una parte cerrada como es la bóveda craneal, así que no tiene una facilidad para la expansión y que cuando se produce va a generar presión sobre otros tejidos y va a generar pues posiblemente herniación y lesión a nivel de otras áreas del parénquima cerebral o del tronco. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces tenemos que para esa pregunta clínica, la mejor manera de acomodarlo sería basado en una pregunta pico. Y entonces tenemos que en la población encontramos los pacientes que llevamos a craniotomía descompresiva y que queremos ver cuando le ponemos una intervención, cuando
damos terapia con dexametasona o esteroides, cómo se comporta en cuanto a los desenlaces que más frecuentemente se buscan, que son mortalidad y discapacidad, o cómo se comporta si no se lleva a cabo esta terapia, pero sí la craniectomía es compresiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, hicimos una búsqueda de la literatura, las bases de datos más frecuentemente usadas, como son PubMed, Embase, Ovid, Lilacs y Cochrane, para definir si realmente le podemos dar respuesta a este tipo de pregunta y definir si tenemos un artículo para revisar que nos lleve a discernir si realmente este tipo de terapia es la mejor o no se debe hacer definitivamente en los pacientes con hipertensión intracraneal en los que se hace craniectomía descompresiva. Es así como me planteé estos términos para realizar la búsqueda. Lo dividí como en estas 4 cajas, en el que la A tenemos la craniectomía descompresiva, que sería la población, y la intervención de dexametasona o los esteroides. Ya, si llegas a encontrar resultados para estos 2 tipos de términos, puedes encontrar los desenlaces que con mayor fidelidad me llevarían a tomar una decisión con respecto a esta terapia, como pueden ser la mortalidad o la discapacidad, que es lo que generalmente se busca como desenlace fuerte en este tipo de tratamientos. Es así como aquí muestro pues, los resultados que encontré en varias de estas bases de datos. Este es el ejemplo específico de Ovid, en el que haciendo la relación entre la craniectomía descompresiva de esteroides, por ejemplo, encontramos 257 publicaciones, y entre la 2 y la 3, que serían los esteroides, la dexametasona y la craniectomía descompresiva, 109 resultados. Para el caso de PubMed fue mucho menor, encontrando 22 resultados en total. Para Cochrane y Embase, unos resultados mucho menores aún, un poco más de 100, y uno en el caso de Cochrane, para, en resumen, mostrarles lo que encontré en la búsqueda abierta. En PubMed 22 resultados, en Embase 130, para Ovid 366, Cochrane 1 y Lilacs 29. Entonces, teniendo en cuenta todos estos resultados, me queda realizar una revisión de los títulos y de los abstracts, y encontré que para la pregunta pico que me planteé inicialmente, realmente ninguno de ellos tenía o correspondía a este tipo de pregunta. Entonces, realizando la búsqueda de esa manera en esta base de datos, no encontré un artículo que me llevara a discernir esta pregunta. Entonces, ¿qué hacer después? Pues básicamente me remití a revisar qué decían las guías y las revisiones. Es decir, si tengo una terapia que comúnmente se usa en la hipertensión intracraneal, ¿en qué entidades esto me lo produce? ¿Y qué recomendaciones dan este tipo de revisiones acerca de estas terapias? Y si de pronto, si tenemos una terapia, cada una de estas terapias por separado, revisar la literatura en la que, los artículos que tienen como referencia, y de pronto verificar si en alguno de ellos hay conjunción de estos 2 tipos de términos para lograr pues responder la pregunta. Entonces, estos, entre muchos otros, fueron uno de los artículos que revisé para definir si encontraba algunas de estas referencias, y tenemos las guías, por ejemplo, del Brain Trauma Foundation, la Fundación para Trauma Cerebral, las guías NICE de trauma craneal, revisiones de hipertensión intracraneal en UpToDate y Dynamed en las clínicas de neurocirugía de Norteamérica, y clínicas, asimismo, de cuidado crítico, para definir si tenían algún tipo de recomendación en cuanto a los esteroides, ya sea en conjunción con la craniectomía descompresiva o solos. Entonces, empecé a buscar qué me decía con cada una de estas entidades. Entonces, en cuanto a la craniectomía descompresiva, inicialmente me remito a lo que me muestra el Brain Trauma Foundation o la Fundación para el Trauma Cerebral, y lo que ellos hacen en el apartado de la craniectomía descompresiva es que me muestran, o su recomendación la basan en 3 ensayos clínicos aleatorizados. Pero de esos 3 ensayos clínicos aleatorizados por los que ellos dan una recomendación, simplemente uno de ellos, o solo uno de ellos, es el que realmente me compara el manejo quirúrgico con la terapia médica, con el manejo médico. Ese estudio es uno de los que más se repite en todas las revisiones, y es el estudio DECRA, que fue publicado por Cooper en el 2011.
Este estudio pues fue muy importante y muchas de las revisiones lo muestran, pero al tiempo o a la época se dio esta guía o que se publicó esta guía, no había salido un estudio que es muy importante también y que tiene mucho o que es bastante referenciado en las diferentes revisiones, que es el estudio Rescue ICP, que también se hizo para comparar la craneectomía descompresiva versus el manejo médico, así como lo hizo el estudio DECRA. Entonces, el Brain Trauma Foundation da su recomendación basado en el DECRA, que fue el único, el más grande pues, estudio aleatorizado que encontraban para esa comparación, pero no incluyeron el Rescue. Entonces, ¿qué nos muestran estos dos artículos? O estos dos artículos que compararon esta terapia quirúrgica, en algún momento me mostraron si dentro del manejo médico incluían los esteroides o no. Entonces eso es lo que quiero mostrar a continuación, estos dos artículos básicamente. Este primero, publicado en New England Journal en el 21 de abril de 2011, es un artículo, un ensayo clínico aleatorizado en el que se incluyeron 155 pacientes, de los que la población tenía un TEC grave, en el que lo definían hipertensión intracraneal por un valor de más de 20 milímetros de mercurio, y vemos que esto es importante al compararlo con el estudio Rescue, y nos mostraban o nos querían mostrar la comparación de hacer craneectomía versus manejo médico. El desenlace que ellos buscaban era las repercusiones o la escala outcome, el score de Glasgow, a los 6 meses de cómo se comportaba con respecto a este tipo de terapias. Lo que ellos encontraron es que en cuanto a esta escala, tenían un peor desenlace, mostrándonos un OR de 1.84 con un intervalo de confianza que no atravesaba la unidad y que era pues, estadísticamente significativo. Sin embargo, no encontraron diferencia en mortalidad. Ahora, ¿esto en qué me ayuda a definir si uso esteroides cuando le hago craneectomía descompresiva o no? Pues lo que quiero buscar era si dentro de esas terapias que ellos hicieron en el manejo médico nos mostraban realmente el uso de esteroides o no. Y resulta que en la tabla que ellos nos muestran para los distintos tipos de terapia en ningún momento incluyen los esteroides y específicamente la dexametasona mucho menos. Incluían la solución salina hipertónica, el manitol, el tiopental, el bloqueo neuromuscular, pero en ningún momento pues muestran que tengan corticosteroide. Entonces, este que es uno de los estudios de grandes, el estudio de ECRA, pues no me sirve realmente para definir si voy a usar esteroides o no en los pacientes con craneectomía descompresiva. Por otro lado, tenemos el segundo estudio que les iba a mostrar de manera resumida, que es el estudio Rescue ICP, que fue publicado asimismo en la revista New England Journal en el 2016. Recogió pacientes desde el 2004 hasta el 2014, fue un estudio aleatorizado en el que se incluyeron múltiples centros, múltiples países, y finalmente aleatorizan 408 pacientes para de una población pues, que tenía predicha que era población con TEC grave, en el que definían hipertensión intracraneal como un valor mayor a 25 milímetros de mercurio. Es decir, era mucho mayor que el del artículo del DECRA. Ellos planteaban el manejo médico por etapas y lo comparaban con la craneectomía, al final adicionando al manejo médico barbitúricos, es decir, craneectomía y barbitúricos más el manejo médico restante, para buscar un desenlace similar al del estudio previo, que era los valores que encontraban en la escala de repercusiones de Glasgow, o el GOS, pero en este caso a 6 meses. Lo que ellos encontraron fue una menor tasa de mortalidad, un 26% en comparación con el manejo médico, que era 48%. Sin embargo, estos pacientes que tenían o que sobrevivían eran más dependientes, tenían un mayor porcentaje de pacientes dependientes. Entonces ahí es donde en muchas de las revisiones intentan definir si realmente esto sopesa o esto realmente riesgo-beneficio es importante para realizar este tipo de terapia que es la craneectomía versus solamente hacer manejo médico. Ahorita nos pasó lo mismo con el estudio de ECRA, en el que solamente usaron, en el que la terapia médica incluía o no incluía esteroides. En este estudio, en el Rescue, como les decía, lo diferenciaron por etapas. La primera etapa era el manejo médico inicial, en el que realizaban ventilación, sedación, analgesia, parálisis, y si posterior a eso persistía la hipertensión intracraneal definida como mayor de 25 milímetros de mercurio,
realizaban una etapa 2 de tratamiento, que todavía era manejo médico. Ellos, dentro de este segundo manejo médico, la terapia era opcional cada una de ellas, pero lo que no era opcional era realizar manejo con barbitúricos o disminuir el metabolismo pues, por barbitúricos. Entonces, en este estudio específicamente, en el protocolo, dentro de ellos sí incluyen los esteroides, a diferencia del estudio DECRA, o por lo menos en el protocolo así lo muestran. Después de esa etapa 2, si persistía la hipertensión intracraneal dentro de las 12 horas siguientes, ya en ese momento eran donde aleatorizaban los pacientes a recibir manejo médico más barbitúricos o el manejo con craniectomía descompresiva. Continuando, los medicamentos de la etapa 2, es decir, que si en este estudio se habían utilizado esteroides, se utilizaron en los dos brazos, independientemente pues de la terapia quirúrgica. Eso es lo que nos decía el protocolo, que se puedan usar esteroides. Sin embargo, cuando uno se va a las tablas de tratamiento, donde nos diferencian los tratamientos según el grupo quirúrgico, el grupo de manejo médico, el grupo de la terapia o de la intervención versus el control, en ninguno de los apartados, en el de la publicación del artículo de New England, nos muestra el uso de esteroides. Buscando en el protocolo, para ver si era que no lo habían tenido en cuenta, me encuentro que tampoco incluyen el uso de esteroides. Dentro de la osmoterapia incluyen manitol, la hipertensión, la solución salina hipertónica y incluso ellos en conjunto, pero en ningún momento los esteroides y mucho menos la dexametasona. Entonces, este que es uno de los estudios más grandes y por los que se toma la decisión de realizar terapia quirúrgica, específicamente craniectomía descompresiva en los pacientes con trauma craneoencefálico, no incluyó ese tipo de terapia y no podemos tomar pues una decisión basados en eso. Eso en cuanto a la craniectomía descompresiva. Ahora, si busco el apartado de esteroides que encuentro, o el uso de esteroides en la hipertensión intracraneal, mirando las diferentes revisiones y haciendo un resumen, nos muestra que en el TEC el uso de esteroides se ha asociado a peores desenlaces y no se recomienda su uso en las diferentes guías y en las diferentes revisiones. No se considera útil el tratamiento en el infarto cerebral o en la hemorragia intracraneal, que es otra de las entidades en las que puede tener o se ha dilucidado un posible efecto benéfico, teórico. Además de eso, nos dicen que sí pueden tener un papel o que está más sedimentado en el caso de la hipertensión intracraneal, que es causada por tumores o por infecciones del sistema nervioso central, ya sea meningitis, abscesos cerebrales, en los que sí se ha visto una mejoría o una disminución en las complicaciones, diferente a lo que ha pasado en los pacientes con trauma, infarto o stroke. Y finalmente, en hipertensión intracraneal, en las guías de hemorragia intracraneal, no se encontró una diferencia en la mortalidad, o es lo que nos nombran las diferentes remisiones, pero sí más complicaciones. Esas complicaciones es en los que se basan las guías de la AJA de hemorragia intracraneal para recomendar o para no recomendar el uso de los esteroides en este tipo de patología. Y ellos referencian allí un artículo de New England del 87, que está aquí abajo el DOI, en el que, como lo dice allí, no encontraron diferencia en mortalidad, pero sí encontraron más tendencia a producirse infecciones y complicaciones de la diabetes. Por esa razón no recomiendan su uso en esta patología en específico. Pero entonces, realmente los artículos en los que ellos se basan para decir eso nos pueden dar pie o hicieron también de pronto la terapia quirúrgica para definitivamente decir que no se debe hacer esta terapia conjunta. Para contestar eso, en la misma guía de la Fundación para el Trauma Cerebral, ellos dan recomendación basados en diferentes artículos en los que sí incluyen específicamente el manejo con la dexametasona. Perdón. Entonces, ellos nos muestran 3 artículos. Estos 3 artículos son viejos, son de antes del 2000. Incluso este estudio de Foppel del 76, de esos 3, es el único que muestra un desenlace que favorece la intervención, es decir, el uso de dexametasona. Sin embargo, los otros 2, que es el de Cooper, que es quien hizo el mismo artículo del DECRA,
y el de GAP del 94 no muestran una diferencia realmente en el desenlace de discapacidad o muerte para la terapia con esteroides en los pacientes con trauma intracraneal. Estos tres artículos, que son los que tienen la terapia específica de la dexametasona, no son, pues no es fácil encontrar los artículos completos, encontrar los abstracts y algunas de las páginas incluso caídas, específicamente el American Journal of Neurosurgery, y pues no dejaban ver realmente si también incluyeron la craniectomía descompresiva dentro de sus terapias. Entonces, digamos, dar una pauta de recomendación con respecto a eso, en este momento no la puedo dar, pues tampoco puedo decir que no se usó. Pero la recomendación específica que da el Brain Trauma Foundation en el caso de los uso de esteroides es que no se debería usar y que el ensayo más grande por el que ellos dan la recomendación usó la metilprednisolona y por eso ellos dicen que no se recomienda al estar asociado a un incremento en la mortalidad y lo contraindica. La recomendación le dan por 3 artículos o por 3 ensayos clínicos aleatorizados en el que no usaron dexametasona, sino metilprednisolona y lo compararon con placebo. Y este estudio es el estudio CRASH. El estudio más importante pues, en el que ellos basan la recomendación. Este estudio CRASH se dividió, digamos, como en 2 partes, o hay 2 publicaciones con respecto al CRASH. El primero de ellos es el publicado por Roberts en el 2004, en el que dan los desenlaces clínicos a 2 semanas, y el seguimiento de Edwards en 2005 es publicado para definir los desenlaces a los 6 meses de esa misma población. Siendo este el artículo más importante o en el que más peso tiene para la recomendación que da para el uso de esteroides en los pacientes con trauma craneoencefálico, lo voy a revisar a continuación. Ellos en ese mismo artículo nos muestran un metaanálisis realizado previo a los desenlaces del CRASH y nos hacen pues un resumen de los artículos que habían para el manejo, para este tipo de terapia médica. Y aquí está el de Foppel del 76 en el que les mostraba que de todos ellos es el único que nos muestra un desenlace a favor de la intervención, ¿sí? A diferencia de todos los otros que o no son clínicamente o que no son estadísticamente significativos o que tenían incluso una tendencia a unos peores desenlaces. Por otro lado, encontramos aquí el resumen del estudio CRASH en el que nos muestran el primer desenlace, que es el del estudio publicado en el 2004, perdón. Sí, el del estudio publicado en el 2004, con un OR de 1.1, con un intervalo en confianza que no atravesaba la unidad, dando un desenlace que no favorecía la intervención o que era peor para la intervención. Entonces, ese estudio CRASH, ¿qué nos quería mostrar? Este fue un estudio en el que en los pacientes con TEC grave miraban el uso de esteroides, específicamente la metilprednisolona durante 48 horas, lo comparaban con placebo y querían mirar la mortalidad a 2 semanas, cómo se comportaba y a 6 meses, además de su discapacidad dado por el Glasgow Outcome Score, que también usaron como desenlace los otros estudios que mostré previamente. Dentro de los criterios de inclusión de este estudio tenían o definían los pacientes mayores de 16 años que tenían un TEC con una escala de Coma-Glasgow menor o igual a 14 y que se incluían dentro de las primeras 8 horas del trauma. Ellos excluían los pacientes que tenían una clara indicación para esteroides, es decir, que tenían otra patología que para el médico tratante claramente definía el uso de esteroides, y a esos pacientes pues no los incluían dentro de la lateralización. La intervención que realizaron fue el uso de metilprednisolona con una dosis de carga de 2 gramos para 1 hora y lo continuaron a 0.4 gramos hora por los siguientes 2 días. Al grupo control simplemente le hicieron un régimen de placebo con las mismas características enmascarado para enmascarar la terapia. El tamaño de la muestra, ellos calcularon que en el grupo placebo iban a encontrar probablemente una mortalidad cercana al 15% y querían buscar una diferencia que para ellos era significativa del 2%. Ellos decían que para buscar esta diferencia del 2%, teniendo en cuenta esa probabilidad de mortalidad, necesitaban o calculaban 20.000 pacientes para lograr pues es el poder del 90% y una P de menor a 0.01.
En el seguimiento, ellos aleatorizan, si bien mostramos que ellos querían incluir 20.000 pacientes para lograr o para demostrar esa diferencia del 2%, realmente aleatorizaron 10.008 pacientes. Esos los aleatorizaron los dos brazos, metilprednisolona placebo, se perdieron realmente pocos pacientes, menos del 5% de ellos en cada uno de los brazos, y finalmente van a hacer un seguimiento completo a las 2 semanas para ese desenlace primario que ellos tenían en el primer estudio, que era de mortalidad o discapacidad a las 2 semanas, como lo se muestra aquí. Ahora, ¿por qué o de qué manera realizaron la aleatorización? Se realizó llamada por teléfono, incluso por fax, realizaban por medio de una computadora asignada al azar uno de los paquetes, ellos tenían paquetes de 8 bloques, asignaban un número y de acuerdo a ese número daban la terapia al paciente de manera enmascarada. Estaba cegado tanto el paciente como el médico tratante. El análisis finalmente lo hicieron por intención a tratar, es decir, que los pacientes se analizaban en el mismo brazo que iniciaron independientemente de la terapia que hubiesen recibido. En cuanto a las características basales, realmente los dos brazos son muy similares. Son el brazo de los esteroides, el brazo del placebo, en todas sus intervenciones, pero en cuanto a lo que tratamos de buscar, que era si han realizado terapia quirúrgica o no, encontramos que tampoco hay diferencia. No hacen el discernimiento si esta evacuación del hematoma era simplemente una craneotomía para evacuación del hematoma o si era craniectomía descompresiva, pero independientemente de cuál hubiese sido la intervención, era muy similar en ambos brazos. O sea que tomar una decisión, pues si fuese diferente, es difícil. Y en los pacientes en los que no se evacuó el hematoma, también era similar o era casi el mismo prácticamente en los dos brazos. Ahora, otra cosa curiosa que se ve es que, por ejemplo, los pacientes que normalmente se llevarían a craniectomía descompresiva, por ejemplo, que son en la tomografía, por ejemplo, estos pacientes que pueden tener una desviación de la línea media de mayor de 5 milímetros, era muy similar, así como las otras hallazgos tomográficos que nos podrían llevar a tomar esa decisión en un momento dado. Entonces, con respecto a las características basales, tampoco encontramos una relación en cuanto al uso de esteroides y craniectomía descompresiva para resolver la pregunta clínica. En cuanto a los desenlaces, ¿cómo le fue al estudio CRASH? ¿Es bueno el uso de los esteroides para el trauma o no? Entonces, para el desenlace primario, que era la mortalidad por todas las causas a las 2 semanas, encontramos que se presentó en el 21% de los pacientes de la intervención, en contraposición al 17% de los pacientes del grupo control. Esto para un OR de 1.18 con un intervalo de confianza que no atravesaba la unidad, una P estadísticamente significativa, es decir, que les fue peor a los pacientes de la intervención. Además, se necesitaba un número necesario a un NNH, un número necesario a dañar de 31 pacientes para que se produjera una de estas muertes o uno de estos desenlaces pues, fatales. Entonces, con respecto a este estudio, tenemos que no tenemos una comparación con la terapia quirúrgica que estamos buscando y que los esteroides en general en los pacientes que tienen la mayor indicación para este tipo de terapia no encontramos pues una relación. Ahorita, ¿cómo definiríamos o cómo va este estudio con respecto a, a la lectura clínica basada en la guía del usuario de JAMA? Encontramos que qué tan serio es el riesgo de sesgos. Fue un ensayo clínico que fue aleatorizado. En este caso, decimos que va o cumple los criterios para que disminuya pues, este riesgo de sesgos. Los factores pronósticos que lo mostramos en la tabla 2 eran muy similares. En cuanto al tiempo en que el estudio estuvo cegado, se completó el seguimiento completamente. Tuvo seguimiento completo a las 2 semanas y en el estudio posterior a los 6 meses. Y con respecto a la pregunta de si se analizaron los datos en el grupo que originalmente se asignaron, que era lo de intención a tratar, se realizó de esa forma, pero en cuanto a si tuvo que detenerse el estudio, esto sí se presentó, como decía inicialmente, ellos buscaban 20.000 pacientes para esa diferencia del 2%, pero realmente solo pararon el estudio al recolectar o al aleatorizar 1.008 pacientes, y eso fue porque encontraron que el grupo de ética, el comité de ética del estudio, que hacía una evaluación de los desenlaces de manera periódica, por lo menos cada 6 meses, de manera anual, encontraron que ya se presentaba una clara diferencia
que no favorecía la intervención y por esa razón se detuvo el estudio. ¿Cómo fueron los resultados o qué tan amplio era el efecto del tratamiento? Digamos, importante, fue estadísticamente significativo, y qué tan preciso era. Como demostró los intervalos de confianza, no era muy preciso, pero sí no atravesaba la unidad. ¿Cómo se puede aplicar estos resultados en el paciente? Es decir, la validez de este estudio con respecto al uso en la práctica clínica. Los pacientes eran similares, fueron pacientes adultos con un TEC grave, que son el tipo de pacientes pues, que inicialmente pensaríamos en realizar este tipo de terapia y que tenían las imágenes y tenían las características clínicas que buscamos. En cuanto a si fueron considerados todos los desenlaces importantes, pues vemos que en la mayoría de estudios tenían pues, desenlaces fuertes, que era, si no mortalidad, entonces discapacidad, incluso como desenlaces secundarios. Entonces podemos decir que en cuanto a los desenlaces considerados, sí tenía unos buenos desenlaces o buscaban unos buenos desenlaces. Y en cuanto a los beneficios, en cuanto a si los beneficios del tratamiento superaban los daños y costos, pues ya finalizando el estudio, pues decimos que no hay un beneficio que supere el daño, porque precisamente vimos que hay mayor mortalidad, pero si nos basamos en el inicio del estudio, tenemos que es una terapia que tenía plausibilidad biológica, que es económica y que se había utilizado en estudios previos en los que tenía un potencial beneficio. Entonces, diferente pues esta X que está marcada en esto, podríamos darle un sí a la probabilidad pues, del tratamiento, pero ya como tal, en cuanto al desenlace, no se recomendaría ese uso con respecto a este estudio. Entonces, como conclusiones, o una conclusión general, es que no, con respecto a la búsqueda de la evidencia en las bases de datos, no encontré una evidencia directa para determinar si, si hay beneficio del esteroide luego de realizar craniotomía descompresiva. Como vimos, si bien me basé más que nada en el trauma craneoencefálico, también mostré algunas de las recomendaciones y algunos de los estudios específicamente para el stroke, la hemorragia intracraneal, y ninguno de ellos de manera directa pues favorece la intervención posterior al manejo quirúrgico. En cuanto a una conclusión personal, diría que no se debería usar en el escenario de hipertensión intracraneal por trauma específicamente hasta que no tengamos una nueva evidencia disponible, dado que este estudio CRASH, que fue un estudio grande, pues nos muestra que hay unos mayores desenlaces desfavorables para este tipo de terapia. Y realmente vemos que pues, los estudios grandes no fueron hechos con dexametasona. Entonces, realmente hay un efecto de grupo, o debería, pues una de las preguntas que queda en el aire es si hay un efecto de grupo y si realmente vale la pena realizar posteriormente estudios con este otro medicamento que sería la dexametasona, un estudio florado que probablemente tenga o pudiera no tener los efectos de otro tipo de esteroides como la hidrocortisona o la metilprednisolona, en el que su efecto mineralocorticoide pudiera tener un papel en el desenlace desfavorable que vimos en la mayoría de los estudios. Entonces, finalizo pues con estas conclusiones